Hola traders, ¿cómo están? Hoy estoy en esta clase para enseñarte a entender correctamente cómo leer la oferta y la demanda con el gráfico de velas japonesas. Quiero que esta sea la mejor clase de oferta y demanda que puedas encontrar gratuita en Internet. Mi único propósito con todo esto es que este canal se convierta en tu única fuente de información y voy a poner todo mi esfuerzo para que así sea. Quiero decir también que voy a regalar $100 a la persona que deje su mejor comentario debajo de esta clase. Por último, quiero pedirte que si escuchás algo en esta clase que no lo sabías o te gusta cómo está explicado, quiero que me lo hagas saber con un me gusta y un comentario con tu opinión. Recuerden que al mejor comentario le voy a estar regalando $100. Dicho esto, vamos con la clase. Quiero poder comenzar esta clase mostrando un poco de teoría del libro y después irme al gráfico real a buscar algunos ejemplos. Mientras tanto, quiero que veamos esta breve descripción que tenemos acá arriba sobre oferta y demanda, que nos dice que para que exista una fluctuación en el precio de un instrumento financiero, debe haber dos participantes, compradores y vendedores, ¿ok? Luego, para poder interpretar quién tiene el control de un instrumento en el mercado, nos fijamos en la estructura de mercado, ¿bien? Dicho esto, quiero que me sigan por acá. Quiero que vean que tanto del lado izquierdo como del lado derecho tenemos dos figuras. Y por encima de estas figuras tenemos dos descripciones. Una de ellas dice demanda en control y otra dice oferta en control. Bien, estas figuras que ustedes ven a cada uno de los lados de la pantalla son las estructuras de mercado ya formadas. ¿Sí? Fíjense, cuando la demanda está en control, la estructura la vamos a ver de esta manera, y cuando la oferta está en control, la estructura la vamos a ver de esta otra manera. ¿Sí? Es muy importante entender correctamente la definición de cada una de estas palabras. La demanda son los compradores y la oferta son los vendedores. Lo que vamos a ver a continuación, partiendo de esto, es cuál es el impulso y cuál es el retroceso en cada una de estas estructuras que estamos viendo en pantalla. Bien, es muy importante que yo entienda correctamente cuál es el impulso y cuál es el retroceso. Bien, en el caso de la estructura, cuando la demanda está en control, los impulsos son los movimientos que van a ir hacia arriba y los retrocesos son los movimientos que van a ir hacia abajo. Bien. Caso contrario, en la estructura de oferta en control, los impulsos son los movimientos que van hacia abajo y los retrocesos son los movimientos que van hacia arriba. Bien. Quiero que, de todas maneras, de forma rápida, me puedan seguir con el cursor para que yo les pueda ir explicando dónde está el impulso y dónde está el retroceso en ambas estructuras. Fíjense acá, demanda en control, tenemos impulso, retroceso, impulso. Caso contrario, venimos a esta otra estructura y vemos que impulso, retroceso, impulso. ¿Bien? Ahora, dicho esto, lo siguiente que quiero poder explicar es la lógica detrás de la demanda y la oferta. Es decir, por qué los compradores compran donde compran y por qué los vendedores venden donde venden. Bien, pero antes de eso, quiero de forma rápida poder explicar estos conceptos que ven por acá en pantalla, que seguramente se estén preguntando qué significan. Hablo de lo que es este boss y este choch en esta estructura y de lo que es este boss y este choch en esta otra estructura. Esto es muy simple. Quiero que me pongan atención, por favor, acá. Venimos a demanda en control nuevamente y quiero que en este caso observemos esta estructura pequeña que tenemos de este lado. ¿Sí? Quiero que vean, en esta parte donde estoy señalando, el precio va generando todo este movimiento para abajo. Fíjense cómo va bajando, bajando cada vez más, haciendo que el precio de un determinado instrumento financiero, no importa cuál sea, hace que cotice cada vez a precios inferiores o, en otras palabras, se vaya devaluando. ¿Qué sucede? El precio acá de este instrumento llega a un determinado precio y acá, en este preciso momento, aparece la demanda, que es todo este movimiento alcista que tenemos acá. Cuando aparece esta demanda, lo que sucede técnicamente acá es que la demanda genera este choch, que es este cambio estructural, es decir, la demanda, en sencillas palabras, rompe con la oferta. La demanda toma el control de los precios en ese momento y ahora muy probablemente se comience a formar una estructura de precios alcistas. ¿Bien? Entonces, una vez que el precio hace este rompimiento, que es el cambio de carácter, luego de eso va a venir un retroceso y si la demanda quiere seguir en control,
lo que va a hacer es volver a tomar el control de los precios en una determinada zona o en un determinado nivel de precios, y lo que van a tratar de hacer es colocar órdenes con la intención de hacer que el precio nuevamente vuelva a subir y supere esta cotización anterior, dándonos como consecuencia un nuevo rompimiento, el cual nosotros le llamamos el BOS. Esto lo vamos a ver mejor técnicamente después en los gráficos. Y en el caso de la oferta en control, quiero que vean, acá veníamos de una estructura alcista, y quiero que vean que desde acá donde estoy señalando, esta zonita, acá el precio se va hacia arriba, llega hasta esta zona o a estos niveles de precio, y la oferta empieza a tomar el control. Bien, ¿cómo me doy cuenta de que la oferta empieza a tomar el control? El precio comienza a caer y en esta zona la oferta me está generando, mejor dicho, un cambio de carácter. Es decir, me está rompiendo con esta última demanda que estaba controlando el precio acá. Ahora esta oferta es quien toma el control, rompe lo que es la estructura, generando este cambio de carácter. Seguido de eso, tenemos este retroceso que habíamos marcado hace unos momentos atrás, y acá nuevamente, para la oferta puede este parecer un precio atractivo para continuar vendiendo o seguir teniendo control de los precios sobre un determinado instrumento financiero. Entonces lo que van a hacer es colocar órdenes con la intención de que el precio de ese instrumento financiero se siga devaluando o siga cotizando cada vez más abajo, por encima o por debajo, mejor dicho, de la cotización anterior que había marcado en esta zona de acá. Una vez que el precio lo logra, ahí es cuando se genera ese segundo rompimiento, que es lo que conocemos como el BOS. ¿Bien? Listo. Ahora, quiero utilizar como ejemplo, para que todo el mundo pueda entender de forma simple la oferta y la demanda, quiero utilizar el instrumento financiero, el Bitcoin. ¿Bien? Voy a poner el Bitcoin como ejemplo. Quiero que vean acá, por favor. Vengamos a la demanda en control. Vamos a hacerlo de forma rápida y después vamos a ir al gráfico, ¿sí? Lo que sí les voy a pedir es que, si les está gustando la información, puedan apoyar esta clase al máximo. ¿Bien? Fíjense, quiero que vean que por acá dice 19.000. Estos 19.000 son 19.000 dólares. Bien, estoy representando el valor del precio de Bitcoin. Solamente es un ejemplo, nada más. ¿Sí? Ahora, cuando el precio acá está en 19.000 dólares, ¿qué sucede? Hay inversores, y acá voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando hablo de inversores, me refiero a personas, o mejor dicho, entidades que tienen una fuerte influencia o fuerte impacto o fuerte participación dentro de los mercados financieros. Hablo de bancos centrales, hablo de fondos de inversión, hablo de fondos de seguro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, los 19.000 dólares en Bitcoin son un precio bastante atractivo para estos inversores. Entonces, ¿qué hacen? Se enteran de que el Bitcoin vale 19.000 dólares y lo que hacen es venir al mercado con dinero, con liquidez, y dicen, no, acá en esta zona empezamos a abrir o colocar posiciones en compra. Una vez que estos participantes, estos actores entran en compra, lo que sucede es que el precio comienza lentamente o fuerte, dependiendo del dinero que inyecten, empieza a subir, ¿sí? Empieza a subir desde 19, quiero que vayan siguiendo el cursor, por favor, porque lo voy a hacer con mucho detalle, ¿bien? Desde 19.000, el precio sube a 19.300, 19.400, 19.500, sube, 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 genera este rompimiento que estábamos hablando anteriormente, aunque ya no nos vamos a enfocar tanto ahí ahora, y el precio sube hasta esta zona, que pueden ser los 20.000 dólares. ¿Eh? El precio llega hasta los 20.000 dólares, de 19 a 20.000. Listo. Cabe aclarar también que dentro de todo este movimiento, que es el impulso que se está generando, ahí mismo, adentro, hay participación también de las masas, es decir, de las personas retails o minoristas como nosotros. Bien, con un análisis previo, nosotros tratamos de ir incorporándonos en ese movimiento que se está creando con la intención de sacar un beneficio. Bien, siempre para poder nosotros sacar un buen beneficio dentro del mercado, vamos a tratar de ir o entrar siempre o ir de la mano con alguien que tenga el poder de mover el mercado. ¿Sí? Listo. Entonces, después de que el precio llega a esta zona, es cuando se creó todo el impulso. ¿Sí? Luego de esto, estos inversores
ya no van a tener tanto interés por seguir comprando, ya va a haber como un debilitamiento, no hay interés. En el trading hay una frase que dice comprar barato y vender caro, y eso resume todo lo que es el trading, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en esta zona específica de los 20.000? El precio, como no hay tanta participación de los compradores, el precio aparece lo que es la oferta en esta zona de acá. La oferta es responsable de hacer bajar el precio desde los 20.000, quiero que me vayan siguiendo, baja el precio desde 20.000 a 19.900, 19.800, 19.700, 19.500 en esta zona, ¿sí? Listo. ¿Qué sucede? Cuando el precio llega a 19.500, recuerden que son suposiciones o ejemplos para que puedan entender. Llega a 19.500 y en esta zona, acá es donde se encienden las alarmas, por decirlo de alguna manera, de los compradores nuevamente. Es como que ahí ya les empieza a parecer atractivo nuevamente a los compradores ese precio, ¿sí? Y lo que hacen es nuevamente abrir órdenes de compra en esta zona de los 19.500 y cuando eso pasa, el precio nuevamente comienza a subir, 19.600, 19.700, 19.900, llega acá hasta los 20.000. Y un detalle no menor, y acá espero que puedan ir tomando nota de esto, es que cuando la demanda está en control, va a inyectar dinero, es decir, va a abrir posiciones de compra con la intención, escuchen bien esto, siempre con la intención de que el precio en el nuevo impulso que se está creando sea lo suficientemente capaz de romper con la cotización anterior. ¿Sí? Eso para que lo anoten. Entonces, se está creando todo el impulso, sube, llega a este valor de 20.000 dólares que estábamos diciendo y el precio todavía sigue trepando o cotizando cada vez más caro, llegando o alcanzando un nivel de 25.000 dólares en este caso. Bien, yo para este ejemplo lo hice con la estructura cortita, pero obviamente si la demanda quiere continuar en control, desde acá debe hacer un nuevo retroceso. Desde esta área debe entrar la oferta en control, hacer que el precio se devalúe nuevamente y en una zona nuevamente atractiva, estos inversores vuelvan a inyectar nuevo capital en compras. ¿Ok? Ahora, pasemos un momento a la estructura de oferta. ¿Bien? Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, precio base de 29.000 dólares en esta zona, ¿sí? Los 29.000 dólares resulta que es un precio atractivo, en este caso no para los compradores, sino para los vendedores. Entonces, los vendedores dicen, perfecto, desde acá, desde los 29.000 dólares, lo que hacen es empezar a cargar órdenes o abrir posiciones de venta, en este caso con la intención de que el precio obviamente vaya en la dirección bajista, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Desde acá se empieza a generar todo lo que es un impulso, ¿bien? Desde 29 se va a 28.900, 28.800, 28.500, llega a esta zona, hace el rompimiento del que estábamos hablando, que no nos vamos a enfocar ahí tampoco, como no lo hicimos acá, y el precio termina llegando hasta estos niveles de acá, llegando a cotizar en 27.000 dólares, ¿bien? Ahora, ¿qué sucede? Asimismo, los vendedores como los compradores, cuando llegan a un determinado nivel de precios, ya no les interesa seguir vendiendo, porque recuerden la frase que yo les decía recién, comprar barato y vender caro. Entonces, esta oferta se va a ir debilitando, se va a ir agotando, y cuando hay una oferta que está agotada, empiezan a aparecer algunos compradores, ¿ok? Cuando empiezan a aparecer algunos compradores en esta zona que estoy marcando acá, estos compradores lo que van a ir haciendo es generar un retroceso en el precio, ¿sí? Dijimos que acá estaba en 27.000, desde 27 lo suben hasta 28.000 dólares, ¿bien? Entonces, retrocede. ¿Y qué pasa? El precio acá nuevamente llega a, a una zona de precios atractiva para lo que son los vendedores. Entonces, cuando estos vendedores se enteran de que el precio ya está en una zona bastante atractiva para seguir vendiendo, lo que hacen es cargar nuevamente posiciones en venta
con la intención de crear el nuevo y siguiente impulso en el precio, ¿sí? Entonces, desde acá, desde los 27.000, ¿qué sucede? Los 27.000 dólares y el precio, entran los vendedores y otra vez comienza a bajar. De 27 se va, perdón, de 28 se va a 27.800, 27.600, 27.500, llega acá a la zona de los 27 y lo que sucede es que la oferta es tan fuerte, es decir, hay muchas más órdenes de venta que de compra y por lo tanto el precio rompe lo que es esta cotización o esta zona de precios que tenía acá y el precio continúa impulsándose, ¿sí? Hasta la zona de los 20.000 dólares en este caso para el ejemplo, ¿sí? Entonces, de esa forma es como funciona un poco la lógica de la oferta y la demanda. Siempre la oferta va a querer vender en un nivel de precios que sea caro y la demanda va a querer comprar en un nivel de precios que sea barato. ¿Bien? Entendiendo esto, entonces, me gustaría que me puedan acompañar al gráfico a ver toda esta cuestión. Bueno, acá estamos entonces en el gráfico real. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de entender en toda esta estructura alcista dónde toma el control de los precios la demanda y dónde finaliza, y luego vamos a pasar a esta estructura bajista y tratar de entender dónde toma el control de los precios la oferta y dónde finaliza. Bien, vamos a comenzar entonces con la estructura que tenemos de este lado y después vamos a pasar a la estructura que tenemos de este otro lado. Recuerden que lo vamos a hacer con mucho detalle, por lo que les pido que por favor en todo momento me vayan prestando total atención, ¿sí? Vamos a comenzar en esta parte de acá donde les estoy indicando con el cursor. Quiero que todo el tiempo vayan siguiendo este cursor. Fíjense, se puede ver que desde acá el precio de este instrumento financiero, que en este caso es la libra, se puede ver que acá hubo una fuerte presencia de oferta, es decir, de vendedores que cargaron órdenes con la intención de devaluar o desvalorizar a este instrumento. Se puede ver cómo esto va cayendo. El precio de este activo va cayendo cada vez más. Bien, se puede ver que cae hasta esta zonita que estoy indicando acá. Pongan mucha atención. Cae hasta acá, se puede ver que el precio hace como una pequeña subida y luego de eso la oferta es como que vuelve a tomar nuevamente el control, haciendo que el precio vaya un poquito más abajo, que cotiza a un nivel un poquito más barato todavía, ¿sí? ¿Qué sucede acá? Este nivel empieza a ser tan barato que empieza ahora a llamar la atención de la demanda, es decir, los compradores, y quiero que se vea que el precio de este activo, cómo se empieza a revalorizar a tal punto que esto genera un rompimiento sobre la última oferta y es lo que conocemos como el chocha. Permítanme que vamos a ir a buscar una línea de tendencia y les voy a indicar dónde estoy viendo ese choch, que es el cambio de carácter que yo les explicaba en la teoría del libro del principio de esta clase. Fíjense, vamos a marcar desde acá hasta acá. Este rompimiento entonces es el cambio de carácter. Este cambio de carácter es lo que a mí me está indicando que la oferta ya no tiene el control de los precios, sino que ahora es quien la demanda tiene el control de los precios y que muy probablemente esta demanda o estos compradores quieran empezar a revalorizar nuevamente el precio de este instrumento financiero y ahora lo vamos a ver paso a paso y a detalle en la estructura, ¿sí? Fíjense, entonces, desde acá abajo es que se da ese primer movimiento generado por los compradores. Esto es lo que conocemos como el impulso, ¿sí? Fíjense que ese impulso llega hasta esta zonita que estoy indicando acá y se puede ver cómo son lo que conocemos como mechas dentro del mercado. Esas mechas me están indicando que la demanda se está debilitando. Es lo que yo les explicaba en la teoría del libro del principio de esta clase. Cuando ya no hay tanta presencia compradora o tanto interés por seguir comprando un determinado instrumento financiero, el precio de ese instrumento no hace más que empezar a desvalorizarse nuevamente hasta alguna posible zona de interés donde vuelve a existir una demanda. Bien, ahora vamos a llegar a eso. Entonces, en esta parte, fíjense cómo comienza esa oferta que lo que hace es empezar a bajar el precio, ¿sí?
Ahora, el precio va a bajar y va a llegar hasta una zona donde sea lo suficientemente atractiva para que los compradores vuelvan a tomar la decisión de abrir o cargar órdenes con la intención de seguir comprando y generar ese nuevo siguiente impulso, ¿sí? Fíjense. Entonces, desde esta partecita baja que tenemos acá, se puede ver que los compradores nuevamente inyectan ese capital, abren posiciones de compra, el precio comienza a subir, se empieza a revalorizar y recuerden lo que yo les explicaba hace unos momentos atrás en la teoría, que la intención cuando estos compradores vuelven a tener participación dentro del mercado es venir a cotizar un poco más caro que la cotización anterior, ¿sí? La cotización anterior fue esta que tenemos acá. Fíjense, entonces, desde acá se crea todo este impulso y el precio termina cotizando por encima de esta cotización anterior. Sí, listo. Esa nueva cotización, ese nuevo rompimiento, se le conoce como el BOS. Vamos a marcarlo. BOS, en este caso el BOS alcista, ¿sí? Fíjense que el precio sube hasta esta zona de acá. Una vez que llega hasta acá, lo mismo. Vuelve a entrar la oferta, a tener un pequeño control la oferta, el precio comienza a caer hasta una nueva zona de demanda, que en este caso es esta que tenemos acá, ya mismo lo vamos a marcar. Ahí está. Esta sería nuestra nueva demanda. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Acá los compradores nuevamente abren órdenes con la intención de revalorizar nuevamente el precio de este activo financiero por encima de esta cotización que había marcado acá. Bien, entonces, fíjense, todo este movimiento sube, 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 y lo que hace es crear todo lo que es el nuevo impulso de toda esta estructura, ¿sí? Entonces, vamos a marcar este nuevo rompimiento que tenemos acá, y ese rompimiento se llama también, así como el anterior, el boss, ¿ok? Les voy a dar un detalle muy importante, sobre todo para las personas nuevas. Si el precio vuelve a romper hacia arriba, se llama boss, y si vuelve a romper hacia arriba, se llama boss también. El único rompimiento que se le llama el choch, nada más, es el primero. El resto solamente se le llama el boss, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede a partir de todo este movimiento que el precio hace hasta esta zona de acá? Fíjense cómo se debilita nuevamente la demanda, ya no hay tanto, permítanme que vamos a correr esto, ahí está. Fíjense que acá ya no hay tanto interés por seguir comprando, entonces el precio se oferta, ¿sí? Cae, retrocede, ¿bien? Ahora, ¿hasta dónde? Bueno, hasta una posible zona de interés de demanda, que puede ser esta que tenemos acá, o otra de las zonas puede ser esta que tenemos acá donde el precio está reaccionando. ¿Bien? Que bueno, en realidad tiene una explicación de por qué el precio está reaccionando ahí y tiene mucho que ver con los order blocks, pero no me quiero meter en ese tema en esta clase. Si es un tema que les interesa aprender un poquito más a detalle, les pido que se suscriban a este canal porque muy pronto vamos a estar subiendo mucha información a detalle de cuáles son los order blocks correctos para poder hacer operaciones dentro del mercado. Bien, entonces, ¿qué sucede? Se puede ver que el precio solamente cae hasta este nivel de acá, bien, hasta esta zona, y esta zona es una zona bastante atractiva, claramente, para los compradores, entonces, sin dudarlo, vuelven a abrir operaciones de compra y esas operaciones de compras empiezan a generar, a dar movimiento para generar todo el nuevo impulso. ¿Y cuál es el objetivo? Romper con la cotización anterior. Ahí está, nuevamente que tenemos el boss, ¿sí? Boss alcista en este caso. Listo. Fíjense cómo el precio sigue subiendo. Acá nuevamente tenemos un pequeño retroceso. Acá ya está como un poco más comprimida la estructura que se va formando, ¿sí? No me quiero meter mucho acá porque no me va a quedar muy prolijo, pero de todas maneras, sí lo que puedo llegar a hacer es marcar como una última zona de demanda. Fíjense, solamente la voy a marcar por marcar, no quiero meterme mucho acá porque como digo está muy comprimido el precio, pero creo que se viene entendiendo bastante clara la idea de cómo funciona la demanda.
que los compradores, para que el precio ingresen o hagan su ingreso al mercado, tiene que retroceder, ¿sí? Entonces, retrocede, compran, retrocede, compran, retrocede, compran, retrocede, compran. ¿Bien? Ahora, pasemos un momento a la siguiente estructura que es, en este caso, la de oferta, ¿sí? Quiero que veamos acá. Trabajemos específicamente sobre esta zonita que tenemos acá. Permítanme, ahí está. Fíjense que acá había quedado esta última demanda, donde estoy indicando, fíjense que el precio había marcado esta cotización máxima que tenemos acá. Pongan atención, acá donde estoy indicando con el cursor. ¿Qué sucede? El precio se cae, ¿sí? O sea, retrocede a esta demanda que había quedado por acá. Y nuevamente, ¿cuál es la intención del comprador? Seguir impulsando el precio para generar un nuevo rompimiento de estructura, ¿ok? Ese nuevo rompimiento de estructura es este nuevo voz que tenemos por acá, ¿sí? ¿Sí lo ven? Fíjense. Entonces, ¿qué sucede? Se vuelve a crear una nueva zona de demanda que está acá. Pero en este caso, acá es donde puntualmente más quiero que me pongan atención, porque acá es donde ocurre ese cambio estructural. Acá es donde la demanda deja de estar en control y entra en control la oferta. Esto es muy importante poder entenderlo. ¿Qué sucede? ¿O cómo me doy cuenta yo dónde entra en control la oferta? Muy simple. Fíjense este detalle. Después, desde acá arriba, por favor vean, desde acá arriba, el precio retrocede hasta acá, hasta esta demanda, y desde acá, desde esta zona, el precio o los compradores hacen su compra, el precio sube por encima del anterior y se crea esta nueva demanda a partir de este nuevo rompimiento o nueva cotización más alta que la anterior. Pero ¿qué sucede? En lugar de venir el precio, volver y respetarse esa zona para que estos compradores sigan manteniendo el precio o la estructura alcista, caso contrario, falla esta zona de demanda. Acá es donde yo tengo ese primer, es el cambio de carácter, donde la oferta está entrando en control. Ese rompimiento o ese cambio de carácter nosotros lo conocemos como el choch. En este caso, en lugar de ir hacia arriba, va hacia abajo. Es un choch bajista. ¿Bien? Entonces, a partir de esto, podemos ver cómo el precio cae con mucha fuerza, con mucha violencia, ¿sí? Y empieza a formar todo lo que es esta estructura bajista. Entonces, fíjense, esta parte alta, desde acá, comienza todo el movimiento bajista y se puede ver que el precio mueve, o este activo, este instrumento financiero se mueve desde esta zona hasta esta zonita que estoy marcando acá, ¿sí? Quiero que por favor todo el tiempo, les recuerdo, vayan siguiendo el cursor donde voy indicando para que me puedan entender y de esta forma yo me pueda ahorrar poner muchas líneas en la pantalla, ¿bien? Entonces, cae o se desvaloriza hasta este nivel que tenemos acá, se puede ver que hay un pequeño retroceso, ¿sí? Fíjense, esta pequeña subida es el retroceso, todo esto fue el impulso, este es el retroceso, y acá tenemos un nuevo impulso. Ese nuevo impulso lo que está haciendo es generar un nuevo rompimiento. Ahí está, este nuevo rompimiento se llama el voz bajista en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Desde acá, desde esta zona hasta acá se inyecta dinero, el precio este instrumento se desvaloriza. ¿Y qué pasa acá? Se genera lo que es una zona acá, de que sería de oferta, donde eh, para los vendedores ya en este caso, esta sería una zona atractiva para continuar vendiendo. Así como para los compradores el precio tiene que retroceder para que sigan comprando, asimismo los vendedores también tienen que esperar su respectivo retroceso para seguir vendiendo. Retroceso para seguir vendiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el retroceso? Fíjense, desde esta cotización el precio vuelve hasta acá, esta subida es el retroceso, recuerden que ahora estoy bajista, y desde acá el precio, o los vendedores, mejor dicho, se interesan por volver a colocar órdenes de venta con la intención de seguir devaluando
el precio de este instrumento financiero. ¿Lo consiguen? Claramente sí. Fíjense que marca esta zona que cotiza más baja que esta que teníamos acá. Entonces, ¿qué tenemos? Un nuevo rompimiento de estructura, el cual también se le llama el BOS. BOS bajista en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Por acá vuelve a quedar a partir de esta última oferta que hubo en control, que va desde acá, desde donde se inyectó el dinero hasta acá. Fíjense que se vuelve a generar una nueva zona atractiva, que es esta, para que los vendedores, después de un retroceso, que es esto que tenemos acá, vuelvan a tener interés en seguir vendiendo, ¿sí? Voy de nuevo con un poquito más de detalle y con más calma. El, los vendedores inyectan dinero acá. Fíjense, toda esta bajada, toda esta devaluación es lo que generan o es producida por estos vendedores. Acá entran algunos compradores, se ve reflejado el retroceso y cuando llegan hasta esta zona, los vendedores les empieza a parecer nuevamente que el precio ya está caro como para seguir vendiendo, entonces vuelven a ejecutar órdenes de venta, en este caso acá, con la intención, ya sabemos, de seguir devaluando lo que es el precio de este activo. ¿Lo consiguen? Claramente sí. Fíjense cómo el precio cae, 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 hasta esta zona de acá, cotizando por debajo de esta zona anterior que teníamos acá. Este nuevo rompimiento o cotización más baja se le llama el quiebre o el BOS, que es el nuevo quiebre estructural, ¿sí? A partir de esto, se genera, después de ese rompimiento, una nueva zona de venta, una nueva zona de oferta, que es esto que tenemos acá. Fíjense, ¿no? Ahí está, vamos a marcarla bien. Ahí está. Perfecto. Ahí tenemos. Entonces, ¿qué sucede? Lo mismo, una y otra vez es lo mismo. Esto es muy repetitivo. Simplemente, una vez que yo ya lo entiendo, una vez que entiendo cómo funciona la oferta y la demanda, ya está. Listo. ¿Ok? Entonces, esto no cambia. Entonces, desde acá, desde esta zona de cotización mínima, el precio retrocede otra vez. Para los vendedores es una zona o un precio atractivo acá donde estoy indicando nuevamente para vender. Entonces, ¿qué hacen? No lo dudan e inyectan dinero o abren órdenes con la intención de seguir bajando nuevamente el precio. Y esto genera un nuevo rompimiento y se genera una nueva zona de oferta, ¿sí? Vamos a marcar primero el rompimiento y seguido de eso vamos a marcar la nueva zona de oferta. En este caso sería todo esto. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué sucede después de que el precio llega hasta acá? Para los vendedores no es tan interesante vender barato. Esto es algo que ya lo expliqué desde el inicio. Esperan ese retroceso y cuando es lo suficientemente atractivo, vuelven a inyectar capital en venta. Vuelven a abrir órdenes con la intención de seguir devaluando el precio de este instrumento. Lo hacen desde acá, fíjense, desde acá el precio nuevamente vuelve a generar otro rompimiento de estructura que tenemos acá, ¿sí? Y a partir de eso se genera nuevamente otra oferta, ¿sí? Voy a ir un poquito más rápido seguramente por acá, ¿bien? Entonces, ¿dónde está la nueva oferta? Acá quiero que pongan mucha atención para poder identificar correctamente el cambio de carácter, ¿sí? Fíjense, bueno, tenemos acá, desde esta parte que estoy indicando acá, el precio cae, 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 hasta acá. Quiero que por favor lo vean a detalle, ¿sí? Hasta acá cae el precio. Luego, sube un poco y desde acá nuevamente entra en control esta oferta y el precio vuelve a marcar una cotización más baja que la anterior. Es decir, desde acá, precisamente, esto se sigue devaluando, ¿sí? Entonces, la última oferta que está quedando acá en control es esta que teníamos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que ahora el precio ya cayó lo suficiente, permítanme, ahí, el precio ya cayó lo suficiente en esta zona, vamos a subir un poquito esto, cae lo suficiente y se convierte en un precio atractivo ahora para la demanda. ¿Y qué pasa? El precio sube, mucho cuidado acá, el precio sube, ¿sí?
intenta hacer un rompimiento acá, mucho cuidado con esto, intenta hacer un rompimiento o vulnerar lo que es la oferta, simplemente lo hace apenas con una mechita y el precio se devuelve. ¿Bien? Tiene un nombre particularmente, pero bueno, no me quiero meter mucho en otros términos porque me voy a desviar y no es la idea. El precio retrocede y desde acá puntualmente, fíjense, desde acá el precio sí que rompe con mayor intención todo lo que es la oferta, generando que un nuevo rompimiento. Este rompimiento de acá, este cambio de carácter, me está diciendo que la oferta ya finalizó. ¿Sí? Acá tenemos nuevamente un choch alcista, ¿sí? Generado por esta zona de demanda que tenemos acá. Entonces, volvemos acá. Desde acá, puntualmente, el precio comienza a subir con mayor decisión, empieza a subir más fuerte y el precio la demanda hace llegar el precio hasta acá. La demanda se cansa en esta zona, es bastante parecido a esto que estábamos viendo acá atrás, se cansa, entonces cuando se cansa que ya no hay interés, comienza nuevamente ¿qué? La oferta, con la intención de que el precio caiga a la nueva zona de demanda generada, que en este caso es esta. Acá el precio otra vez está en niveles atractivos para los compradores. ¿Qué hacen? Ni siquiera lo dudan y empiezan a cargar órdenes de compra. ¿Qué pasa cuando cargan las órdenes de compra? El precio comienza a subir nuevamente. ¿Cuál es la intención de este siguiente nuevo impulso? Romper con la cotización anterior. ¿Lo consiguen? No lo sé. Vamos a ver. Cotización anterior. Perfecto. El precio rompe con la cotización anterior, marcando un nuevo voz alcista en este caso. ¿Sí? Y así podemos ver una y otra vez todo el tiempo la oferta y la demanda cómo funcionan, ¿sí? En este caso, para la oferta, vamos a hacer un breve o ligero repaso. Para la oferta, el precio tiene que retroceder de forma alcista para que la oferta tenga interés en seguir vendiendo y para la demanda, el precio tiene que retroceder para que tengan intención o interés por seguir comprando. Bien. Realmente me esforcé muchísimo en la clase de hoy para poder entregarles la mejor información, para que la puedan procesar, todo el mundo lo pueda entender, así que lo único que les voy a pedir es que esta clase se valore al máximo, dejando un me gusta, comentando tu opinión y suscribiéndote al canal. Dicho todo esto, gracias por estar acá y nos vemos la próxima. Chau, chau.